Bueno, bos días. Entón vamos a comenzar con seguir con estas xornadas, e agora vai intervir Ignacio Godet. É unha persona moi interesante dentro do mundo académico e científico. Ele é experto sobre todo en tecnoloxías aplicadas á información e aplicadas á educación. Traballa moito cos medios de comunicación. É unha persona moi recoñecida no mundo científico porque, entre outras cousas, dirixe a revista Comunicar, que é unha das referencias científicas tamén. É vicerrector, o sea que ten, además de responsabilidades académicas, responsabilidades de xestión. E agora pues, nos vai a falar de a necesidade da alfabetización mediática, que é moi importante en Europa. Aproximadamente intervirá media hora e despois un coloquio, debate sobre as dúbidas ou cuestións que podamos ter todos. Gracias, José. Bueno, para mí un placer estar aquí. Quiero agradecer la invitación de la organización, de Paco, de Valentín, de todo el equipo. Y la verdad es que es una maravilla estar en esta isla, casi una red pública independiente del conocimiento, con ese nombre tan interesante de Isla del Pensamiento. Y bueno, la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y reflexionar sobre temas como este dentro de un foro de creatividad y de innovación como el que se ha planteado aquí. El tema que me han planteado es trabajar un poco el tema de la alfabetización mediática en Europa, cómo se encuentra la situación. Yo me gustaría empezar primero situando un poco el contexto dentro del marco de las industrias culturales, porque creo que es importante encontrar nuevos nichos para la innovación, la creatividad y el empleo en este contexto tan crítico. No vamos a utilizar la palabra crisis, pero tan crítico en todos los sentidos, no solamente desde el espacio de la economía. Yo creo que de alguna forma se está transpirando también en otros contextos de la propia sociedad, de la propia vertebración de la sociedad, ¿no? Y ahora que se recuestionan tantas cosas, pues yo creo que es importante que veamos, que ofrezcamos desde la academia, desde la intelectualidad, estrategias para salir, para ofrecer desde un punto de vista creativo y del conocimiento posibilidades para hacer progresar la sociedad, que es nuestro reto y nuestra obligación también, ¿no?, desde la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todos somos conscientes de que vivimos una sociedad muy compleja en todos los aspectos. Esta es una imagen tomada de un periódico que a su vez está tomada en una calle de Bagdad y donde vemos, bueno, pues una imagen muy occidental de una chica de alguna forma con un aspecto muy provocador, y tres ciudadanos árabes que están hablando en la calle. Entonces, bueno, pues es un poco reflejo, quería ponerla como ejemplo de ese contraste de culturas donde la tecnología y los valores a veces no van acompasados, ¿no? Lo mismo podría valer esta imagen siguiente, que yo le titulo La parábola y el burka, porque quizá uno es el reflejo de la tecnología y otro el reflejo de valores que se mantienen todavía y que son civilizaciones que hay que respetar y que hay que comprender también en su contexto, pero que al mismo tiempo chocan porque la tecnología penetra por doquier y está presente en todos los sitios y no tiene fronteras en el más estricto sentido de la palabra, ¿no? Entonces, combinar el burka en una sociedad con valores medievales junto a la parábola, pues realmente es complejo, ¿no? Pero de alguna forma es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no?, donde los medios de comunicación tienen una presencia omnipresente y yo diría también en algunos casos omnipotente, y que de alguna forma son reflejos de un aspecto vital de las personas. Cuando tú le preguntas a una persona que ha sido a gran hermano por qué lo ve, no tiene razones lógicas para argumentar las razones que le llevan a verlo, pero en cambio le gratifica el verlo, ¿no? Hay autores que dicen que criminalizar esa gratificación es un error, porque realmente la gente también se mueve por pasiones, por emociones, es una parte consustancial de nuestra forma de ser y de vivir, y por tanto quizá haya que encontrar en esa faceta de la emoción, de la emotividad, la clave del éxito de muchos medios de comunicación. Y en esa vertiente nos tenemos que mover para encontrar, de alguna forma, no recetas porque no existen, pero sí estrategias para, de alguna forma, enfrentarnos a algo que es definidor de la sociedad en la que nos vivimos, ¿no? Quizá si otras generaciones anteriores han sido la edad de la piedra o del bronce o del hierro, quizá en el futuro, y quizá no muy lejano, esta sociedad se etiquete como la sociedad de las pantallas, porque no habrá algo más definidor de nuestra sociedad. Es decir, tenemos que estar movidos por pantallas, o estáticas o móviles, pero siempre en cualquier sitio, y esas pantallas cada vez penetran más. Inicialmente en la década de los 80 fueron los televisores, en su sentido más clásico, pero hoy día eso se ha superado, y de las televisiones hemos pasado a pantallas cada vez más, como decía antes, omnipresente en todos los contextos de nuestra vida, y el máximo reflejo es el móvil. ¿Quién no lleva hoy un móvil encima?
No sé si alguien hay que no lleve un terminal, pero si hay alguien que no lo lleve, es raro, pero también es raro encontrar a alguien que tenga un terminal de más de 3 años, porque el propio mercado nos obliga constantemente a ir cambiando y renovándonos. Os recuerdo que hace 10 años aproximadamente, bueno, 13, a principios del 2000, hablar por la calle con un teléfono móvil era un símbolo de mala educación. Es decir, cuando veíamos a alguien hablando por la calle nos parecía un síntoma de mal respeto, ¿no? Hoy día sabéis que todos estos terminales están en cualquier contexto, que los niños en las escuelas de edades muy tempranas ya tienen el terminal en el bolsillo, y que los propios maestros tienen que sufrir para buscar estrategias para aislarlo de ese terminal que les hace dependientes, ¿no? Porque hoy día ya está diagnosticado el consumo, es decir, la obsesión que tenemos de tener constantemente que ver si nos ha llegado un nuevo tweet o nos ha llegado un nuevo correo electrónico, ¿no? Por tanto, las pantallas de alguna forma están presentes en todos los contextos de nuestra vida, y el gran problema, como dice una autora australiana, Kathleen Tyner, es que en muchos casos vivimos con respecto a las pantallas como los peces en el agua. No somos conscientes de que nuestro cosmos vital, y que por tanto una reflexión sobre ese consumo y establecer estrategias para de alguna forma responder a ese consumo debería ser algo clave en nuestra vida, y que por desgracia no hacemos, ¿no? Bueno, tengo aquí una imagen que muchas veces pongo sin poner texto y le pregunto a la gente, le hago un ejercicio muy sencillo, un ejercicio de alfabetización mediática, que es intentar que trasladen el código visual al código escrito, es decir, ¿cómo se puede definir esa palabra? Bueno, pues casi un 70-80% de personas la definen con la palabra familia. Claro, una familia que ya ni siquiera lo es, que es la familia de los años 80-90, porque hoy día la familia no suelen sentarse juntos a ver la televisión. Ya hemos aumentado. Si en los años 90 preguntáramos a una familia cuántos televisores tenían en su casa, era una pregunta un poco absurda. La gente decía, ¿cuántos? Uno. Era imposible plantearse más de un terminal en las casas, porque no era necesario, entre otros, ¿no? Porque además el consumo era social y familiar, como en los años 50 el consumo de la radio también era familiar, ¿no? Y no se plantea a nadie consumir la radio solo. Hoy no hay nadie que se reúna en la familia para escuchar la radio, o casi para incluso ver la televisión, ¿no? Entonces, bueno, es sintomático, porque si esta imagen la pusiéramos a principios del siglo XX, ningún ciudadano identificaría eso como una familia. Un conjunto de personas que no se miran, que no hablan, que no discuten, que no dialogan. Realmente no era un concepto de familia, y entonces los hábitos han cambiado en los entornos incluso más próximos de nuestro hábitat, ¿no? Fijaros que el espacio de una habitación de pareja es un espacio muy reservado, pero en cambio si entra la televisión y la gente se duerme al compás de cuándo terminan las películas. Incluso hay estudios, yo creo que poco científicos, porque no estamos contrastados, que vinculan las relaciones sexuales con el tipo de programación que hay en los canales principales, Es decir, que en función de la programación y contraprogramación que se haga, pues hay más relación de pareja o menos. Eso es bastante drástico, porque penetra las pantallas en los espacios más íntimos de las personas, ¿no? Entonces, bueno, el problema de todo esto es que se hace sin toma de conciencia, que yo creo que es la primera actividad que debe plantearse desde el punto de vista de la alfabetización mediática, ¿no? Es decir, nos hemos dedicado a consumir de forma compulsiva en muchos casos, pero no de forma racionalizada. Y por supuesto, y mucho menos con estrategias de aprendizaje del consumo audiovisual, que como tal requiere un aprendizaje, porque aprendemos muchas cosas en la vida, pero hemos partido de una paradoja absurda desde mi punto de vista, que es pensar que el consumo en sí garantiza una comprensión del medio y sobre todo un uso inteligente del mismo. Y eso es un error, porque no se demuestra en la práctica. Es más, normalmente el mayor consumo genera mayor hipnotización del medio y por tanto menor capacidad de comprensión cabal de sus mensajes y de discriminación, es decir, de saber precisar cuándo un contenido puede ser lesivo para mí, porque además la lesividad no es un concepto universal, es decir, para cada persona un contenido puede ser más o menos en función de lo que nosotros llamamos filtros, ¿no? Filtros. Bueno, os voy a poner esta una imagen un poco humorística, para de alguna forma representar que el desarrollo tecnológico no a veces va acompasado con el desarrollo de las competencias de las personas en su aspecto emocional y en su aspecto audiovisual, para comprender de una forma, como decía antes, inteligente y cabal los medios de comunicación, ¿no? Bueno, ante toda esta realidad que he intentado sintetizar de forma rápida, yo creo que la clave es buscar luces en este laberinto visual en el que nos movemos, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen porque refleja muy bien cómo los medios nos sobreimpresionan, pero al final lo importante no es el contenido de los medios, al final lo importante son las personas.
Porque, como decía antes, y eso está demostrado ya científicamente, el consumo de los medios no genera efectos planos. No hay la teoría de la bala mágica o la aguja hipodérmica, que son dos teorías que se desarrollaron para analizar los efectos de los medios, demostraron ya, aunque popularmente se cree, que un mismo contenido no genera los mismos efectos en distintas personas. Depende de sus competencias, de sus filtros, y eso genera o requiere un aprendizaje que es lo que nosotros llamamos alfabetización mediática. Bien, quería ahora, bueno, esta imagen también es significativa porque también es otro de los principios, como he dicho antes, de la alfabetización mediática, es decir, entender que la imagen en sí no es la realidad, sino que siempre es una construcción social de esa realidad. Bueno, esto si habláis con mayores que consumen mucho la televisión, veréis que ellos creen mucho más en los personajes que ven en la televisión que en sus propios vecinos. El nivel de credibilidad para estas personas de un telediario es 100%, y no entienden que la noticia está jerarquizada, está de alguna forma sesgada por una visión o bien comercial, o bien ideológica, o simplemente personal, porque también una visión personal es una visión sesgada. Al final todos miramos con distintos ojos la realidad, ¿no? Uno de los ejercicios que hacemos muchas veces con profesores o con alumnos o con personas mayores, porque al final este tipo de actividades todos estamos sometidos al mismo proceso y todos tenemos las mismas carencias, Es una de las razones que explican por qué esto no ha triunfado a nivel social, ¿no? Porque incluso los propios profesores se encuentran muy desasistidos, desinformados y poco formados, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que hacemos muy simple es coger una hoja de papel, hacer un pequeño agujerito y hacer que todo el mundo mire por ese agujero y describa la realidad que ha visto. Si lo hiciéramos en esta sala, nadie hubiéramos visto la misma cosa, pero todos estamos en la misma realidad. Es una prueba palpable que el ángulo, el enfoque, incluso la propia... es muy curioso, por ejemplo, cuando lo haces en una sala así, que normalmente los hombres suelen mirar a las mujeres, la mujer a los hombres, o te fijas en los zapatos, o te fijas en el cabello, o te fijas en el ojo. Cada uno tiene, al final, una visión personal que le hace mirar algo distinto a los demás. Ese es el principio del encuadre, que es la base de todas las pantallas, incluida la televisión, incluida los móviles, incluido Internet, porque cuánta gente no sabe que la jerarquización en Google está marcada intencionadamente y que no solamente funciona por números de visitas, sino que hay unos parámetros que se compran además. Google es una empresa bastante lucrativa y con pingües beneficios, aunque aparentemente es gratis, ¿no? Porque el concepto de gratis es otro concepto que hay que trabajar en el concepto de alfabetización mediática, porque efectivamente no hay nada gratis, todo tiene una contraprestación, no solamente de carácter económico directa, sino pues incluso a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso, todos estos temas que yo creo que son importantes en cuanto que son generadores de espectáculo y de emociones, como decíamos aquí, como clave del éxito de las pantallas, por desgracia, en muchos casos, pues pasan desapercibidos en nuestra vida. Y ninguna institución a nivel familiar, los padres, si están preparados, están muy ocupados, y si están desocupados, no están preparados. Con lo cual, es un círculo vicioso también que impide que la familia, que es donde generalmente se inicia el consumo, y se provoca una gran parte del consumo, no solamente la familia, pero sí es verdad que en el entorno familiar es donde se consumen los videojuegos, gran parte del uso del consumo mediático, de Internet, de la televisión, se hace en el propio hogar. Los colegios, las escuelas, pues bueno, también podría ser otro objetivo de las escuelas. Lo que ocurre es que las escuelas están sobrecargadas cada vez más de contenido, y no cuando entra un nuevo contenido se quita el anterior. Es decir, las asignaturas que tenemos actualmente en las escuelas y en secundaria son las mismas de los años 50 o 40. Pero si nos hacemos un estudio de la sociedad, hoy la sociedad es radicalmente distinta a lo que teníamos en los años 40 o 50, que como máximo íbamos el domingo al cine. Pero aún así se siguen impartiendo las mismas disciplinas, compartimentalizadas exactamente igual y casi con las mismas horas. Y además, cuando llega un momento crítico, todos los gobiernos tienen la tendencia, ya pasó en Estados Unidos en los años 80, a volver a lo básico, porque consideran que los niños tienen que aprender a leer, a escribir y a contar. Como si eso no se pudiera hacer con múltiples estrategias, no solamente con el concepto tradicional. Bien, ante esto, esta realidad de que ni la familia, ni las escuelas, ni tampoco los propios medios de comunicación se preocupan, algunos porque interesadamente no les interesa, porque claro, es más fácil tener un anuncio que genere mucho impacto a tener un anuncio que genere poco impacto. La alfabetización mediática está vinculada directamente a la comprensión de la publicidad, y por tanto su nivel de impacto estará más o menos vinculado a esa capacidad, ¿no? Bueno, pues si en España hemos hecho poco, la Comisión Europea, la UNESCO también, el Parlamento Europeo
Incluso la ONU en los últimos años, a través de la Alianza de las Civilizaciones, se han ido preocupando un poco de esta temática, que no es una temática nacional, ni estatal, ni regional, sino que es una temática que preocupa en Argentina, en Israel, en Canadá o en Japón, ¿no? Porque es un problema universal, es decir, cada vez más el consumo, como decía antes, es más accesible, cada vez los terminales móviles, porque fijaros, si el éxito de los 80 fue la televisión, porque de alguna forma chupó todo lo que suponía el cine, la prensa y la radio, es decir, la televisión fue el medio de medios en los años 80 y 90, pues Internet en estos momentos, y especialmente el terminal móvil, se ha convertido en esa referencia. ¿Cuántos niños no quieren tener un smartphone? Porque ya tú le preguntas, hace 5 años nadie hablaba de un smartphone, pero hoy cualquier chaval dice, no, papá, no quiero un terminal, quiero un smartphone. ¿Por qué? Porque en ese teléfono inteligente es donde pueden concentrar todos los medios clásicos, más elementos interactivos, que es la auténtica revolución que aporta Internet y que también requiere un proceso de aprendizaje. Es decir, todas estas nuevas tecnologías tienen lenguajes y tienen códigos presentes. Códigos que tienen cierto transfer con los códigos tradicionales de la lengua y de la escritura y la lectura tradicional, pero otros no, y que se aprenden con un proceso de reflexión. Por tanto, lo que de alguna forma estamos reivindicando es un proceso donde, porque fijaros, si la escuela en general, vamos a hablar de la escuela en general, no la universidad quizás es más profesionalizante, pero si la escuela en general tiene un único sentido, que es la formación de los ciudadanos para que se puedan desenvolver de una forma autónoma en la sociedad, ¿cómo hoy se puede plantear una escuela que ignore la presencia abrumadora de los medios en nuestra sociedad y en todos nuestros espacios vitales? Es un absurdo, pero así lo es. Así lo es. En todo caso, cuando ha habido alguna asignatura de comunicación en las escuelas, ha sido siempre optativa y lo que se llama una María. Y cuando llega el momento de crisis, se elimina. Con lo cual no ha habido una toma de conciencia de la importancia que la comunicación tiene en nuestra sociedad y la necesidad de que ésta esté presente en procesos reflexivos, ¿no? Porque sin duda alguna esos procesos reflexivos nos van a permitir tener competencias, como decíamos antes, que nos permitan discriminar entre mensajes buenos y malos. Yo muchas veces muchos padres, cuando doy charlas a los padres, me preguntan, dice, al final, después de la conversación, a mí me abruma esta pregunta, me abruma, pero es normal que te lo pregunte, pero es una pregunta tan dicotómica y absurda que me abruma, ¿no? Dice, bueno, entonces en conclusión, ¿usted cree que la televisión es buena o mala? Claro, es una pregunta que desde su perspectiva él quiere saber, y además, y la segunda dice, bueno, entonces ¿cuántas horas tiene que ver mi niño a la tele? La segunda. ¿Sabes? Todo lo traduce en cantidad y en dicotomía. Y yo, bueno, pues ya me he aprendido la respuesta, claro está, después de tanto preguntar hay que buscarse una respuesta, ¿no? Entonces yo le devuelvo la pregunta con otra pregunta, que es la mejor forma de responder, ¿no? La mejor forma de responder es generar interrogación. Es gallego, ¿no? Bueno, pues lo patentaremos como gallego. Y entonces la pregunta es decir, ¿y usted qué cree? ¿Que el vino es bueno o es malo? Porque es exactamente igual. Es decir, ¿el vino es bueno o es malo? Pues depende. ¿Y depende de qué? Pues depende no del vino, depende del consumidor del vino. Quizá una copita o 2 copitas de vino pueden ser fantásticos para el corazón, así dicen algunos médicos, que serán bebedores, por cierto. Y en cambio, pues si te tomas 3 botellas, posiblemente sea muy malo para tu salud. Entonces, en el vino sí está más vinculado con la calidad y con la cantidad. En la televisión no está tan vinculado con la cantidad como con la calidad. Y sobre todo con la capacidad de tener filtros para hacer ese consumo de forma inteligente. Algo que hay que reivindicar. Fijaros que yo empleo la palabra inteligente y no crítico, porque muchas veces se emplea el concepto de crítico, la Comisión Europea lo sigue empleando. Yo creo que el concepto de crítico es un concepto muy academicista, muy vinculado con la intelectualidad. Y bueno, no es que yo rehuya ese concepto, que me encanta, pero creo que el aprendizaje del consumo de medios hay que hacerlo con las mismas armas que tienen los medios para triunfar, que es la emoción, lo lúdico, lo divertido y lo entretenido. Por tanto, un aprendizaje academicista del consumo de medios posiblemente no tenga los mismos tasas de éxito. Por tanto, hay que hacer una actividad divertida. Con los niños se pueden hacer múltiples actividades, porque además los niños son muy plásticos y están muy especialmente preparados para aprender a discriminar todos estos elementos que estamos diciendo, ¿no? Del concepto de distancia, del concepto de realidad, del concepto de gratuidad, de programación, de enseñarles a apagar la televisión y a encenderla, porque son 2 actividades que hay que aprender, de aprender a consumir selectivamente, es decir, no ver todo lo que te pongan, porque al final tenemos que ver programas y no programaciones,
aunque evidentemente las televisiones intentan que veamos paquetes completos, porque esa es la estrategia de consumo, ¿no? Bueno, pues comentaba rápidamente, esta transparencia es muy larga, lo que viene ahora lo voy a intentar sintetizar rápido. La Comisión Europea se ha ido preocupando en los últimos años, también la UNESCO, la ONU, de estos temas, sobre todo en el año 77 ya la UNESCO sacó un libro preocupado por el tema de la educación en medios, que ha ido pues en diferentes convocatorias y cumbres, en Grunwald, en Toulouse, en Lisboa, incluso un seminario común en Sevilla de la UNESCO, y todo esto la gente de París, en Lisboa, el año pasado en Porto, ha ido creando un poco una filosofía de lo que puede ser un concepto de alfabetización mediática al compás de la alfabetización tradicional, defendiendo que ya hoy no solamente nos debe interesar que la gente aprenda en la lectoescritura clásica, sino también vinculada a la lectoescritura audiovisual, mediática, competencial, que también es muy importante, ¿no? Fijaros que los primeros programas que hizo la Unión Europea iban muy vinculados a la conectividad. O sea, la preocupación es que la gente estuvieran conectados, ¿eh? Claro, es una primera fase. Si no tenemos máquinas, los gobiernos españoles se han quedado prácticamente aquí. Cuando digo gobierno me refiero a las comunidades. Las comunidades se han preocupado de una forma abrumadora de mandar ordenadores a las escuelas. En Andalucía se hizo un programa que era que cada niño tuviera un ordenador. Se han gastado millones de euros en ese programa y ahora los ordenadores están abandonados porque no tienen dinero ni siquiera para mantener. Con lo cual, pensando absurdamente que por mandar ordenadores ya los niños iban a estar conectados al mundo, en una visión optimista y absurda de que la conectividad garantiza el aprendizaje, cuando eso está demostrado científicamente de que no es así, ¿no? Bueno, después poco a poco, fijaros que los últimos programas van vinculados a aspectos de este foro, a la creatividad, a la innovación, al desarrollo de competencias de esta línea, ¿no? Bueno, en este sentido, bueno, esta transparencia recoge un poco cómo ha ido evolucionando el concepto de alfabetización de lo lectoescritor, al tema audiovisual primero, al tema digital después, y hoy se habla más de un concepto de alfabetización mediática globalmente, entendiendo que la alfabetización mediática sería la capacidad de acceder y comprender y también evaluar el conjunto de medios que de alguna forma tenemos en nuestra vida. Y por tanto es un concepto práctico. Yo creo que esto es muy importante, que aquí no hay que aprender, me da igual que un niño sepa lo que es un contrapicado o lo que es un ángulo cenital. La preocupación es un concepto profesional, que está muy bien que lo sepa el periodista o el comunicador, pero cuando hablamos de competencia comunicativa o alfabetización mediática, nos estamos refiriendo a unos conceptos prácticos, que te sirvan en tu propia vida para entender la realidad audiovisual y mediática en sus justos términos, ¿no? Y con los códigos que utiliza, porque efectivamente los códigos que emplea el lenguaje audiovisual están muy vinculados pues, con los planos, los ángulos, los tempos, los colores, es decir, la gama cromática de los colores influye mucho, no es igual tener un negro que un blanco, un amarillo o un rojo, ¿no? Bien, por tanto, el concepto se refiere a todos los medios en su integridad e incorpora los medios clásicos como la radio, la televisión, el cine, pero también los nuevos medios, porque también los nuevos medios, Twitter, requiere un aprendizaje para saber discriminar, para saber identificar al otro, para tener filtros de que te permitan conocer. Fijaros que cada vez más estas tecnologías se emplean en edades más tempranas. Ayer hablaba una de las chicas que estaba haciendo el doctorado de su estudio con niños de 10, 12 años, ¿no? Niños que ni siquiera todavía deberían estar autorizados para entrar en la red, ¿no? Por tanto, el objetivo fundamental es aumentar esa conciencia de la ciudadanía para que asuman su rol y sepan desenvolverse de forma autónoma en la vida cotidiana, ¿no? En sus diferentes formas de expresión. Bueno, aquí hago un relatorio de un conjunto de los programas que han surgido en Europa, preocupados. Hay un programa muy interesante que es el Media, que surge en 2007, que tiene una vertiente de media literacy, es decir, de alfabetización mediática, pero que también tiene otras corrientes vinculadas con las industrias culturales, con la producción creativa, con el fomento del cine. Digo esto porque aquellos que estén interesados, a mí me da mucha pena cuando veo los proyectos europeos, cómo hay socios. Es decir, España casi nunca lidera ningún programa de este tipo. Del programa Marco difícilmente nos metemos, cuando es donde hay fondos europeos importantes, ¿no? Entonces, nos preocupamos mucho de fomentar proyectos nacionales y regionales, pero no nos preocupamos de ir a Europa a buscar fondos de carácter científico y de fomento, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos una labor importante que hacer, ¿no? Bueno, uno de los programas primeros que empezó en el 99 ya, la Comisión se preocupó por Internet seguro, de manera que preocupara a los padres, a los educadores, para de alguna forma establecer estrategias no vacunatorias,
pero sí de fomento de la conciencia crítica respecto a los comportamientos nocivos que podía tener la red, ¿no? En este momento España de esto no se preocupaba, es decir, nuestras administraciones estaban preocupadas de mandar ordenadores a los colegios, ¿eh? Y eso ha seguido casi hasta hace poco tiempo, ¿no? Que ahora no tenemos dinero para mantenerlos, ¿no? Como comentaba, el programa Media sí es muy interesante porque ha fomentado el concepto de buenas prácticas, de circulación de obras audiovisuales europeas, y os invito a que, si podéis y tenéis interés, entréis en la página de la Comisión Europea de este programa, del programa Media, porque hay muchas acciones que se pueden desarrollar, ¿no? Y que sería muy interesante, porque además son programas muy transversales que pueden vincular la ciencia con la cultura, con la creatividad, con la innovación, con el empleo, con la comunicación. Por tanto, son campos muy abiertos, ¿no? Bueno, voy a saltar esto un poquito más rápido. Tenía aquí un modelo completo sobre la Media Education, tal como lo entiende la Comisión Europea, y en general lo más importante es que la Comisión Europea, yo creo que tiene una visión muy global y muy de notable interés, porque vincula toda la media literacy con lo que es el concepto de participación y actividad de la ciudadanía. Es decir, un concepto muy vinculado con la democracia, con la profundización de la democracia, porque crear ciudadanos consumidores inteligentes de alguna forma tiene que ver con contrarrestar a veces el poder hipnótico que pueden tener los medios, ¿eh? Fijaros que todo gobierno, incluso todo alcalde, quiere tener una televisión, y hasta en tiempos críticos es lo último que se plantean quitar, ¿eh? En Andalucía se han hecho reducciones de todo tipo, pero la televisión todavía no se ha tocado. Es verdad que es un monstruo que habrá que atajar, ¿no? Porque el canal el canal valenciano tiene más empleados que tiene Telecinco, Antena 3 y la 4. Es decir, es una cosa que ha ido creciendo y que después, claro, tampoco se dice tiene muchos trabajadores, pero tiene unos productos impresionantes, ¿no? O sea, recuestionamos que el concepto de servicio público se desarrolle en un sentido positivo en todas las televisiones públicas, ¿no? Y a veces hacen competencia. Bueno, yo no sé si habéis visto el programa que tiene Televisión Española al mediodía antes de las noticias de las 3, pero es un programa, desde mi punto de vista, deleznable, ¿no? Es un programa de corazón puro, ¿eh? Que muy bien si quieren buscar audiencias, pero es que un servicio público no debe tener esa finalidad, ¿no? Entonces, bueno, eso se mantiene ahí y pasan gobiernos y se sigue manteniendo, ¿no? Bueno, quería pasar esto un poquito rápido porque como quiero que habléis un poco y que comentemos un poco estos temas. La Comisión ya ha ido desarrollando bastante el concepto de competencias mediáticas, de la perspectiva individual, contextual, social, con un conjunto de acciones que se pueden hacer. Ahora se están desarrollando muchos materiales y lo que se está haciendo es medir un poco la evaluación. Os quería poner rápidamente algunas de las medidas que se están haciendo. Es decir, la Comisión incluso ha hecho directivas. No son de obligado cumplimiento para los gobiernos porque son siempre recomendaciones, pero que van en la línea de que estos temas deben preocupar a los gobiernos y deben hacer acciones para que estén presentes, pues, en las escuelas, en las propias familias, en los colectivos cívicos, los marcos sociales. Es decir, de alguna forma que se fomente. También insiste mucho en el tema de la industria mediática desde el punto de vista de la creatividad. Es decir, que ahí también tenemos un nicho de empleo importante que está por desarrollar, ¿no? Es decir, hacer contenidos que tengan realmente servicio público y que vayan en esta línea de fomentar que la ciudadanía esté cualificada para comprender los medios de una forma activa y participativa, ¿no? Bueno, proponen acciones de política educativa, de ciudadanía, y algunos de los programas básicos. Os decía que dentro del programa Media hay un programa de Media Literacy, que está formado por un grupo de expertos de todos los países y que están haciendo programas bastante interesantes. Todo esto está online, se puede consultar a texto íntegro y además está en diferentes idiomas, ¿no? Bueno, tenía aquí ahora algunos de los organismos principales de los principales países europeos. El Ofcom, que es un observatorio inglés muy interesante, que los ingleses quizás esto lo tienen mucho más desarrollado, porque en el currículum básico de los años 80 ya incluyeron esto como una materia importante en las escuelas, ¿no? Y por tanto quizás en este caso también a los ingleses tenemos que mirarlo como un punto de referencia, ¿no? También el British Film, que es un organismo que tiene ya muchos años, inicialmente preocupado por el cine, pero que poco a poco también ha ido haciendo muchas labores, publicaciones, investigaciones de notable interés, ¿no? En Portugal, cercano ahí, incluso en Porto, Sara Pereira, Manuel Pinto, también desarrollan materiales muy prácticos y muy enfocados en la infancia, en las crianzas, ¿no? De hecho, recursos de alfabetización mediática, sobre todo de los 3 grandes medios, de la web TV, de videojuegos, de redes sociales y de internet. Bueno, en Italia también el CREMIT, que es un órgano que está en la Universidad Sacro Cuore de Milano, y MEZ, que es una asociación estatal, también se preocupa bastante de hacer experiencias de este tipo, tienen encuentros de verano.
En Francia, el CLEMI, que también es un órgano de los años 70, inicialmente preocupado por la prensa en la escuela, pero que poco a poco se fue abriendo a la televisión y hoy tiene una gran preocupación por las redes sociales. De hecho, tienen estudios muy estatales sobre el uso de Facebook en los estudiantes universitarios y en las escuelas, ¿no? Y hay también otros órganos como el CIEME, que también se preocupa bastante. Bueno, en España yo quería contaros 3 experiencias, no de España, sino de las cosas que nosotros estamos haciendo. Por un lado, quería comentaros un proyecto de investigación, un I+D, que tenemos activo ahora mismo 30 universidades españolas. Es un I+D coordinado, con 3 focos, uno en Barcelona, otro en Valladolid y otro en Huelva, pero a su vez está implicada 30 universidades. Y justamente este I+D se llama... bueno, el término es muy largo, pero básicamente se centra en lo que nosotros llamamos competencia mediática, ¿no? Entonces, ¿qué estamos intentando medir? Pues en la línea de la Comisión Europea estamos intentando definir cuándo una persona se puede considerar competente o no. Claro, esto no es dicotomía, evidentemente es una escala. Pero sí, lo que hemos establecido es un conjunto de dimensiones, de indicadores, para de alguna forma, cuando hablamos de esto, tener cierta propiedad. Entonces, hemos hecho un conjunto de instrumentos de investigación, cuestionarios, observaciones, grupos de discusión, para medir la competencia visual de niños de 5 años, adolescentes de 12, jóvenes de 16, universitarios, personas mayores de 55, profesionales, gente desempleada, comunicadores y universitarios. Bueno, esperamos que en el campo de comunicadores llevarnos grandes sorpresas, porque no porque tú produzcas audiovisualmente, a veces eres consciente de las propias competencias visuales que tienes como persona. Entonces, bueno, la investigación está ya muy avanzada y yo creo que el próximo año ya tendremos resultados bastante interesantes, porque al ser 30 universidades, la muestra es bastante importante porque están prácticamente todas las comunidades autónomas implicadas, ¿no? Bueno, yo después, aquellos que estén interesados, mando la presentación porque todas están vinculadas, todas las transparencias están vinculadas. Bien, otra cosa que quería comentaros es un máster que tenemos, que es un máster de comunicación y educación audiovisual, que también está implicado 25 universidades españolas y que va en la misma línea. Es decir, hay que hacer, una de las cosas que hay que hacer en este campo es investigación, porque todos, de alguna forma, somos desconocedores, entre otras cosas porque los propios medios van cambiando constantemente. Es verdad que la competencia mediática no está vinculada directamente al medio. Es decir, uno de los grandes fracasos de la investigación es vincular la investigación al propio medio y considerar que eso es finalista, ¿no? El concepto de competencia mediática supera al medio en sí, porque si no, en los años 70 nos hubiéramos dedicado a la tele, en los 80 al vídeo, en los 90 a las computadoras, en los 2000 a internet, y nunca terminamos porque siempre, hace 5 años, ¿quién hablaba de redes sociales? Acordaros que estábamos con los SMS como una auténtica novedad, Ya después empezó, y ahora los chavales, si no le hablas de WhatsApp, no existen, ¿no? Entonces, fijaros cómo van cambiando constantemente lo que supone el medio tecnológico en sí. Por tanto, hay que trascender el medio y hablar de un concepto que lo supera, que por supuesto tiene que tener presente el contexto del medio, pero que va mucho más allá, ¿no? Bueno, y lo último que quería comentaros también es un proyecto que tenemos, que es la revista Comunicar, que además este año cumple 20 años. A ver si me ha ido el vínculo, sí. Que este año cumple 20 años y que, bueno, es un foro de reflexión. Ya tenemos publicado 1.472 artículos, 1.472 artículos en 20 años. Y bueno, os invito tanto a que la leáis, que de alguna forma participéis un poco de las propuestas, investigaciones, reflexiones y especialmente investigaciones que ahí se recogen, que son de todo el mundo. Hay un equipo asesor de 20 países, es una revista ya muy internacional. Y que de alguna forma también, si estáis interesados, pues también mandéis colaboraciones, porque este es un conocimiento a construir. Es decir, aquí no hay nada hecho. Ayer me decía una doctoranda, dice, es que tengo que leer pronto la tesis porque si no se me caduca, Y efectivamente, hemos cogido un campo, no hemos confundido. A lo mejor tengo que haber sido arqueólogo, que a lo mejor en arqueología si descubres algo lo tapas y a los 10 años vuelves, y allí está, allí está. Puedes hacer el descubrimiento cuando quieras, ¿no? Pero en el campo de la comunicación es tan estresante el reto tecnológico que tenemos que se nos pasa, ¿no? Y por eso hay que estar constantemente, yo creo que no puede haber formación sin investigación, y por supuesto sin transferencia social, que también es otro campo fundamental. Yo creo que estos foros, una de las cosas mejores que tienen es que tienen que hacer propuestas para que la sociedad cambie. Es decir, yo creo que uno de los grandes fracasos de la universidad hoy día es que no hemos descubierto que tenemos que transferir, y que lo que hagamos tiene que tener sentido social. Ningún farmacéutico se pone a investigar un medicamento que ya esté descubierto.
Pero en ciencias sociales muchas veces damos vueltas. Yo voy a muchas tesis que me apena que el doctorando haya perdido tantos tiempos, no por culpa de él, sino evidentemente por culpa del director, porque para eso está el director. Pero me da pena ver que la gente invierte muchas horas en cosas que ya están hechas. El otro día estuve en una tesis en Salamanca y la chica, que era portuguesa, pues se llevó una hora hablando sobre la sociedad de la información. Bueno, pues yo creo que es un concepto que ya, como tal, está etiquetado, está estudiado, y puede tener ramificaciones, pero realmente no es novedoso ese concepto hoy día en una tesis doctoral, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que deberíamos tener los directores de tesis, de intentar hacer mucha transferencia social, porque hay tantas necesidades en este campo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Y yo creo que en el tema de la alfabetización mediática, que es un campo novedoso, que no está presente en las facultades de comunicación, y es una desgracia, porque tenemos comunicación económica, política, pero nos hemos preocupado por la educación, que es un sector clave y estratégico en nuestra sociedad. Los comunicadores viven al margen de los educadores, y lo mismo hacen los educadores de los comunicadores. En educación, en la formación de maestros, había una asignatura troncal que se puso en los años 90, que ahora en los nuevos planes todas las universidades la han quitado. O sea, vamos hacia atrás, hacia atrás. Como dice mi amigo Joan Ferrés, la escuela enseña por una sociedad que ya no existe, cuando realmente tendríamos que tener la valentía de intentar rediseñar cómo puede ser cómo puede ser la sociedad del futuro, y preparar una escuela para formar a ciudadanos del futuro. Pero cuando digo escuela me refiero también a la universidad. Si cogemos las asignaturas que hay, las carreras de periodismo o de comunicación audiovisual, están enfocadas para un mundo profesional que ya no existe. Enseñamos redacción, a veces con programas anticuados, que ni siquiera las propias redacciones tienen ya, porque claro, es lo que sabe el profesor y es lo que hace. Entonces, realmente habría falta gente muy valiente que fueran capaces de diseñar estrategias que piensen en el futuro. Es verdad que el futuro no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos cómo no va a ser. ¿Cómo no va a ser? Estamos seguros que sí lo sabemos. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que ser un poco valiente y atrevido, ¿no? Porque los currículum que hemos hecho en los últimos años, y estoy haciendo una autocrítica, porque yo también he participado como académico, están pensados para una sociedad que no existe. Y si no existe hoy, no va a existir mañana. Y lo que sí está claro es que las tecnologías cada vez van a tener más presencia en nuestra sociedad, y lo que no está claro es si los ciudadanos cada vez vamos a tener más capacidades y más competencias para enfrentarnos de una forma inteligente a ellas, ¿no? Es decir, para hacer lo que hacemos con el vino, ser capaces de sacarle su jugo positivo, pero también rechazar sus aspectos negativos, que también sin duda lo tienen. Los medios pueden ser quizás uno de los inventos más importantes del siglo XX y del siglo XXI, lo están siendo también, pero no está claro que porque existan medios la sociedad progrese. Porque al final, y quiero terminar con esta imagen, que me gusta mucho porque es una imagen de mi hijo. Yo creo que educar la mirada es el gran reto. La mirada, una mirada que de alguna forma nos exige entender la profesión periodística y las industrias culturales de una forma distinta hasta como ahora lo hemos enfocado, ¿no? Y aquí sí que hay una brecha profesional importantísimo. Yo muchas veces se lo digo a la gente joven. Es decir, este campo está por explotar, porque la educación en comunicación es un campo virginal, y tan necesario, y con tanta urgencia y tantas carencias a nivel de la sociedad, que se puede percibir perfectamente todos los días, que todos estamos llamados de alguna forma a hacerlo, ¿no? De forma profesional o de forma vocacional, o incluso de forma paternal, ¿no? Cuando tenemos niños pequeños también tenemos que hacer este ejercicio de acompañarlos en ese proceso de aprendizaje del mundo mediático, que es complejo en sí. Sentarse a ver la tele para relajarse, todos sabemos que es falso, que nuestra cabeza está procesando de una forma espantosa cuando estamos viendo 20 segundos de un anuncio con miles de planos, y que en 20 segundos nos hacen una historia completa y compleja, que no solamente nos cuentan un relatorio de presentación, nudo y desenlace, sino que al mismo tiempo nos intentan vender un producto, con lo cual el paquete es totalmente completo y complejo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, y si queréis ahora hacemos un debate, que yo creo que estos foros están pensados para que entre todos discutamos, porque posiblemente si me preguntáis algo difícil os voy a devolver la respuesta, Hay tiempo para 3 o 4 preguntas ainda, sí. Muchas gracias. La verdad es que estoy encantado de haberte oído. Y quizás por empezar un poco, para al final dice educar la mirada, esa imagen tierna. Educar la mirada
tendríamos que ir a hacer una pedagogía de la imagen, que como muy bien has puesto de manifiesto, pues esta falta. Yo te quisiera preguntar un concepto que no has tocado, que es el de analfabetismo funcional. Ha habido un momento en el cual parecía que sí que lo ibas a decir cuando comentabas un poco pues los mecanismos que habéis tratado de trabajar junto con la Unión Europea para medir las capacidades, ¿no?, digamos, de la imagen receptora. Ese concepto de analfabetismo funcional, que ya empezamos a manejarlo pues en los años 90 y que parece que se ha perdido un poco, te quisiera preguntar si hay datos ahora de dónde estamos, ¿no?, con respecto a eso. Y luego, por otro lado, pues hay otro aspecto también importante, y es el tema de la polisemia de la imagen, ¿no? Esa evocación que nos hace la realidad, cogiendo el ejemplo que has tomado del agujerito en el centro del papel, ¿no?, y que de alguna forma y manera, en función de digamos, de las capacidades de cada uno y de la cultura de cada uno, pues tiene esa polisemia, ¿no?, esa polisemia. Bien, pues bueno, tendría muchas más cosas, pero como sé que el tiempo es corto, me quedo ahí. Pues no sé si alguien quiere responder. Claro, tú. Sabes que esto devuelve preguntas, ¿no? Bueno, yo creo que el analfabetismo funcional es un gran problema que seguimos teniendo. Es decir, tú a un chico de secundaria, bueno, en la propia universidad nos pasa. Es decir, ya el problema no es los profesores se rasgan la vestidura cuando hay falta de ortografía. Yo creo que eso es la punta del iceberg. La falta de ortografía no es el gran problema. El gran problema es que la gente no sabe comprender los textos escritos. Entonces, si queremos hacer un ejercicio de autocrítica, algo ha fracasado en la escuela cuando la finalidad fundamental de la escuela, que es aprender el código lectoescritor, eso no se adquiere si nos preocupamos porque los niños aprendan el aditamento, el suplemento, el objeto directo, los complementos circunstanciales. Es decir, seguimos teniendo un concepto de gramática en un sentido estrictamente academicista y no nos preocupamos la comprensión de los textos o el placer de la lectura, algo tan importante. Porque claro, evidentemente el que lee mucho, un chaval que lee mucho es un chaval que tiene unos registros lingüísticos altísimos. Lo que ocurre es que hoy cuesta mucho trabajo encontrar a un chaval que lea mucho. Otra cosa porque también para nosotros la lectura está vinculada al libro y para ellos la lectura es otro modelo de entender. Ahí tenemos un gran reto de estudiar, porque hoy día los procesos de aprendizaje del código lector no se hacen como lo hacíamos nosotros. Y la linealidad, es decir, fijaros, si a los chavales le ponemos una película de los años 60, se aburren. A los 10 minutos están aburridos. Y no solamente el problema de falta de color de la película, es el tempus, que es radicalmente distinta al que ellos, si vemos una película de los que ellos van al cine, hacer el experimento de ir a ver las películas que en los cines están llenos de adolescentes. Y es un concepto de interpretación del lenguaje visual radicalmente distinto al que teníamos nosotros. Entonces ese aprendizaje por flashes está marcando también el código lector clásico, ¿no? Yo creo que hay un campo de estudio y de investigación impresionante y que todavía está por investigar porque realmente es complejo, ¿no?, de investigar. Entonces, efectivamente, el analfabetismo funcional sigue existiendo y claro, se traspasa porque yo he dicho antes que no hay una traslación automática del código lectoescritor al código visual, pero sí hay muchos transfers. Es decir, una persona intelectualmente formada, cuando ve la televisión, tiene unas competencias que se transfieren de un código a otro, porque al final son códigos, ¿no? Es decir, la televisión, ¿cómo se aprende bien el lenguaje visual? Pues no solamente viéndola, también produciéndola. Cuando todos los chavales, y hoy día cámaras digitales de estas económicas son fáciles, cuando los chavales tienen que hacer pequeños reportajes y salen aquí y empiezan a grabar, y empiezan a ver lo que ellos han grabado, empiezan a descubrir cosas. Porque también aprendemos a hablar mejor, es decir, cuando aprendemos una lengua, no solamente cuando la lees, sino también cuando la hablas, fundamentalmente cuando la hablas. Es decir, la producción del código es mucha más apropiación que la propia lectura, ¿de acuerdo? Y hay muchas similitudes. Entonces yo creo que el analfabetismo funcional que existe en el código lectoescritor se traspasa también y tiene muchos efectos en el código audiovisual, ¿no?, y la comprensión de los mensajes. Pero fijaros qué investigaciones más interesantes pueden surgir de ahí, ¿no? Es decir, comparar esos dos códigos y si el analfabetismo funcional tiene trasvase en la comprensión de los mensajes mediáticos, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Y el segundo tema, pues claro, que la polisemia de la imagen es su gran virtud y al mismo tiempo el gran reto que se plantea a las audiencias, ¿no? Yo creo que justamente esa polisemia, esa capacidad de penetración que tiene y esa
ese potencial emotivo, que es su clave de éxito, es la que nos obliga pues a desarrollar alertas intelectuales. Es decir, el ser humano desarrolla la razón como una forma de contrapesar el valor emotivo. Es decir, si fuéramos solamente emoción, seríamos animales puros, pero si fuéramos solamente razón, ¿qué nos quedaría? Seremos casi máquinas, ¿no? Entonces, entre la máquina y el animal estamos nosotros, pero hay que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Y yo creo que los medios al final lo que nos hacen es aumentar exponencialmente esos golpes de realidad que deseamos y no tenemos, ¿no? Porque al final la televisión siempre es una ventana catártica, que te invita a un paraíso que no existe. Fijaros los contextos donde se ve la televisión. Fijaros las clases poblacionales más pobres, pisos pequeños, con pocos espacios públicos, con pocas alternativas de salir, porque claro, el chaval de un padre adinerado, que es el tenis, que si la natación, tiene sus complementos, pero el chico de una escuela, fijaros en Andalucía, donde toda la escuela es de sesión continua, de 9 a 2, y a las 2 los niños están libres. ¿Cómo ocupan ese tiempo esos niños? Si salir a la calle para los propios padres es un ambiente agreste, que el niño puede ser pillado por un coche, lo pueden raptar. Es decir, los padres tienen miedo. ¿El refugio cuál es? La televisión, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Una ventana de explosión de constantes productos. Fijaros la campaña de Navidad, miles y miles de anuncios de regalos para Reyes. Niños que saben que ellos no pueden conseguir. La brecha violenta que se genera entre el deseo y la realidad es tan fuerte que provoca focos de violencia. O sea, es una realidad que no está estudiada, pero que es muy interesante y que quizá en los sectores con mayores carestías es donde se plantea más focos de conflictos, ¿no? Y por eso yo creo que hay que hacer una labor aquí ingente y que los comunicadores, nosotros hablamos de la figura del educomunicador, que es un comunicador que se preocupa por el campo educativo, porque al final ya fijaros que en este sector el polo pasa del contenido del medio en sí a la audiencia, pero también al que produce el mensaje le debe preocupar la audiencia, porque al final lo produce para ella. Entonces yo creo que esa preocupación por la audiencia, que al final está vinculado con todo el mundo ético de la comunicación y el impacto de la comunicación en la sociedad, debe ser un campo emergente que cada vez debe tener más presencia, ¿no? Porque así será una forma de combatir no la polisemia de la imagen, porque al final la vida es polisémica también, o sea, y una imagen puede decir miles de cosas, ¿no? Pero sí al menos contrarrestar la capacidad de las personas para enfrentarse de una forma. Si tú quieres ser manipulado y te quieres dejar manipular, estupendo, pero ¿cuánta gente se sientan ante la tele sin ser consciente de que todo lo que le van a meter no tiene nada que ver con sus deseos? Fijaros que prender la televisión, como dicen los latinoamericanos, es un acto compulsivo. La gente llega a casa, se pone las zapatillas y enciende la tele y empiezan a dar vuelta por la casa, y el ronroneo del televisor se mantiene hasta casi dormirte. Es muy curioso en Andalucía, que en verano están todas las casas con las ventanas abiertas, pasar por la calle y ver todos los fogonazos de la televisión, que sigue siendo el medio estrella. Y no olvidaros que al 99,4% de la población tienen televisión. Internet no llega todavía a esos niveles. Cada vez más están cambiando mucho los hábitos, tenemos televisión a la carta, otro modelo de entender y comprender la televisión, pero al final el consumo se mantiene, pasa de un medio a otro, se transfiere, pero al final las horas. Yo tenía ahí una transparencia que pasa muy rápida, que ponía que el gran problema de los chicos es que el tiempo de ocio, casi en exclusivo, se ha convertido en consumo mediático. Y claro, el problema está en la exclusividad, es decir, tu mundo, tu referente, es el mundo mediático al completo, ¿no? Bueno, ya como mencionaste ahí la transferencia, yo creo que es clave para un debate que se podría estar debatiendo mucho tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que en todos los campos, en este por supuesto, lo que se debe buscar es la transferencia, ¿no? Que es lo que es más productivo para la sociedad, ¿no? Campo de las tecnologías de innovación, de comunicación e información, ¿no? En todos los campos, ¿no? Sin embargo, el sistema, y tú lo sabes, lleva más bien a la producción científica que no de transferencia, ¿no? Porque por la producción científica pues es más posible, ¿no?, que puedas colocar artículos en revistas de alto impacto, por lo tanto tener sesenios, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo no se premia la producción por transferencia. Que conste que en la Universidad de Vigo por primera vez se evalúa la producción por transferencia, ¿no?
Bueno, mi pregunta es muy fácil. ¿Cómo es posible compaginar eso? Es decir, por una parte el aspecto, digamos, profesional, ¿no? Cuidar el aspecto profesional, porque por la producción científica es por donde te vas a beneficiar tú mismo, o pensar en la sociedad como deberías de hacerlo y por lo tanto hacer producción de transferencia. Bueno, pues yo coincido contigo, es decir, esto es buscar un punto de equilibrio, porque por un lado tienes que hacer difusión científica en otros contextos y eso es bueno. Yo creo que cuando uno hace una investigación tiene que difundirla, porque al final si se queda ya, igual que las tesis doctorales, ya no se trata de hacer un tocho para mandar al que te ha pagado y ya está, es decir, ese tocho no sirve para nada. Lo que hay que hacer es segmentar esa investigación en los resultados originales que ha tenido y difundirlo en los mejores contextos posibles, porque ya la ciencia no es ciencia local, ni ciencia nacional, ni ciencia estatal, es ciencia global, ¿no? Y quizá eso lo hemos aprendido de los científicos matemáticos, que hace muchos años ya lo captaron, pero que yo creo que eso es importante. Ahora, también es verdad que la transferencia social y en el entorno cercano debería estar al mismo nivel, ¿eh? Es decir, porque claro, si yo hago una investigación y la publico en California, y la publico en Australia, y por eso solamente ya mi investigación ha valido, pues yo creo que estamos desprestigiando y minusvalorando nuestro entorno cercano. Entonces hay que volver a recuperar el valor de trabajar con las diputaciones, con los ayuntamientos, porque claro, hasta hace poco tiempo, bueno, tú presentabas una aplicación por un ayuntamiento y decías, esto es basura, porque está por un ayuntamiento. Yo creo que eso es injusto, porque el investigador de Vigo tiene que trabajar con los pueblos que están en la provincia y en la comunidad autónoma, y en un momento determinado también tendrá que trabajar con argentinos y con australianos, pero no es incompatible y creo que es necesario que las dos sean sectores. De hecho, el año pasado ya se incluyó un sesenio de investigación vinculado a la transferencia social, el sexto sesenio, ¿no? Yo creo que por ahí debe ir las cosas, es decir, es verdad que hay áreas, hombre, pedir esto a lo mejor a los que trabajan en latín es más complicado, pero en comunicación es un campo de transferencia que no está explotado, Y ahí decía yo que es muy importante también el tema de las tesis doctorales, es decir, los directores de tesis deberían tener una responsabilidad social, ayer se hablaba de responsabilidad social, yo creo que muy exacerbada, de buscar temas de tesis doctorales que sean útiles a la sociedad, porque es verdad que hay cosas que pueden no ser útiles en un sentido pragmático e inmediato, pero si hay otras cosas que son útiles en un sentido directo y a corto plazo, deberíamos priorizar esos campos, porque es que este campo, no solamente la reflexión mediática, sino la comunicación en general, requiere mucha investigación que se pueda transferir, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los ministerios. Lo que pasa es, claro, que con los ministerios no podemos hablar, porque aquí cada día cambian, cada día se levantan con una pata distinta, como se dice en el sur, con lo cual es complicado tener interlocutores políticos. Es una pena que la política científica sea una política vinculada y partidaria, ¿no? Debería ser una preocupación de Estado, ¿no? Pero bueno, cuando vemos que los becarios de investigación no cobran, me llamó mi becario y dice, por fin hoy he cobrado, el mes de junio, O sea que ya ni a los becarios de investigación le pagan puntualmente, con lo cual mala va a ser la política y nuestros investigadores, como Manuel sabe, huirán fuera. Mi hija se ha ido a Bruselas este año porque aquí no tiene mucho futuro, ¿no? Es una desgracia de país esto. Yo creo que quizás, ayer lo comentamos con Paco y Valentín, que esta es la gran desgracia de este país. Es decir, vamos a perder una generación fantásticamente preparada como nunca y que se nos van a escapar fuera, posiblemente sin retorno, porque ellos son muy universales, y claro que tienen apego a su terruño, pero también es verdad que tienen que realizarse profesionalmente. Y este país les ha cegado, por lo menos una generación, las posibilidades de progreso, y es una auténtica desgracia. Bueno, para pechar entonces una última pregunta. Yo lo que quiero felicitarte porque creo que además es coherente con lo que estás diciendo ahora, porque tu exposición ha sido precisamente eso, aplicada. Y comparto también, José Antonio, somos compañeros de área, como se dice coloquialmente, en la investigación las cosas van por barrios, es decir, va por áreas, pero yo creo que en términos generales, en universidades españolas, sobre todo en los últimos años, se ha producido un efecto de perversión, es decir, en cuanto al desarrollo de la carrera académica, dejando a la gente pues, que es ayudante doctor, etcétera, y en áreas como, por ejemplo, como la nuestra, comercialización, pues lo que ha imperado y todavía sigue imperando de alguna manera es la solidificación de lo obvio en fórmula matemática, fundamental. Lo importante es una tesis doctoral que esté bien armada de ecuaciones estructurales, análisis factorial, etcétera, aunque las conclusiones que saquen sea, dicho claramente, una perfecta estupidez. Yo, por ejemplo, en una revista importante en España, en nuestro área,
no hace mucho, bueno, hace ya un par de años, me mandaron a evaluar un artículo que era consecuencia de un proyecto de investigación financiado primero por una comunidad autónoma, Extremadura, y después por el Ministerio, que la conclusión era la siguiente: si dos productos que se comercializan son percibidos por el consumidor como idénticos, este siempre se inclinará por el de menor precio. No es ninguna broma. ¿De verdad? Lo conservo. Lo conservo como paradigma de la estupidez y de la malversación. Porque haber financiado ese proyecto, la verdad es que había que coger a quien lo financió y pedir las responsabilidades. Y pedir algún tipo de responsabilidad. Quiere decir que yo creo que lo que estoy diciendo lo suscribo plenamente y creo que tenemos que caminar por ahí. Tenemos que ver, y en comunicación, por ejemplo en nuestro área, que en comercialización, donde los de comunicación somos unos raros paracaidistas, que estamos ahí, bueno, pues yo creo que tenemos que empezar a hacer valer, porque la comunicación, bueno, tiene muchas, digamos, muchas facetas, y una de ellas yo creo que está ahí también en comercialización, pero sobre todo tenemos que tratar de trabajar en la línea de darle a la sociedad lo que la sociedad en este momento nos está demandando, y que es fundamentalmente, bueno, trabajar investigando para que esta avance. Nada más que eso, porque desde luego, cuando uno se encuentra personas que comparten este criterio, como en este caso tú, pues la verdad se siente gratificado, y sobre todo, pues muchísimas gracias, porque escuchándote aquí, te estoy diciendo, hay futuro, es decir, el túnel tiene salida, ¿no? Así que muchísimas gracias, Ignacio. Yo quería decir, muy rápida. Bueno, igual, muchísimas gracias, interesantísimo, realmente ha sido un aprendizaje riquísimo. Tengo una duda que desde el principio fuiste recalcando el problema de la actualización de los contenidos en los planes de estudio. Hablabas de la secundaria y llegabas al ámbito universitario. Nosotros en México, bueno, esto es novedoso, desde hace unos 10 años para acá, la actualización tienen que ser cada 3 años, hay que actualizar los contenidos, y eso está en dependencia también del financiamiento del propio programa. Incluso la bibliografía que respalde un currículum, un plan de estudio, ya cuando es de 10 años atrás tienes que justificar, ¿no? La valoración clásica en los fundamentos de lo que estás enseñando. Entonces, me preguntaba, no sé, pensaba que en España también así se trabajaba en eso, porque una tesis, por ejemplo, que hable de cuestiones ya, el impacto social es un requerimiento fundamental en los contenidos de una tesis. Entonces, ese es mi problema. Pues México para nosotros es un punto de referencia y de inspiración en muchas cosas. Ellos tienen allí en secundaria un macroproyecto que es la enciclomedia, que trabajan, es decir, son materiales digitalizados, constantemente actualizados, donde los chavales trabajan online con un conjunto de materiales que constantemente es un macroproyecto. Claro, México tiene 20 millones de niños en las escuelas, es decir, fijaros que es impresionante como país, ¿no? Y realmente allí hay muchas cosas que a mí me han sorprendido, porque muchas veces vamos para allá pensando que nosotros sabemos mucho y al contrario, lo que descubrimos es que no sabemos nada y que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y concretamente en México en estos aspectos es un foco de inspiración para nosotros, en muchos aspectos. Nosotros aquí los planes curriculares se cambian cuando hay un partido nuevo. Esa es la conclusión, Y normalmente cuando llega uno nuevo quiere romper lo que ha hecho el anterior. Así llevamos tres décadas de cambios curriculares vinculados siempre a los partidos políticos. Y es una desgracia porque eso debería ser un tema de consenso, igual que el funcionamiento de la televisión pública. Es decir, hay cosas que deberían trascender lo que es el movimiento partidario. Y por desgracia todavía no lo hemos aprendido, que tiene que ser así. Y claro, vamos a salto de mata y después generan muchas guerras fratricidas a las propias universidades, porque hay lo que son los núcleos de poder y a veces los currículums se forman. Si se hiciera investigaciones sobre ese tema, saldrían cosas escandalosas. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. Por fortuna, bueno, pues como dice Valentín, siempre hay que pensar que el futuro va a ser mejor, y somos optimistas de que, y bueno, el potencial de este país, también de España, es, no voy a terminar con una gota de pesimismo, porque yo soy optimista por naturaleza y creo que podremos hacer las cosas mucho mejor, pero nos queda mucho por hacer. Es verdad que la asignatura pendiente de este país son muchas cosas, entre otras también crear currículos más adaptados a las necesidades de nuestros alumnos, no solamente en la universidad, también en secundaria y en primaria, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Es verdad que este es un campo complicado donde se mueven muchos intereses, pero yo creo que hay que pensar en si el currículum de enseñanza obligatoria se hiciera, ¿qué tenemos que hacer para formar ciudadanos autónomos, responsables, críticos, activos, participativos en la sociedad? Si lo pensáramos así, yo creo que ya hasta el concepto de disciplina clásica tendría